Bien, definición de derivada, muchachos. En este video solamente voy a explicar el concepto de la definición de derivada, de dónde sale. En un video posterior voy a aplicar el concepto a algún problema que se nos pida hacer. En realidad es algo muy sencillo el aplicarlo, pero es interesante saber cómo es que la definimos, porque es que se define así como lo hacemos. Entonces, bueno, nuestro objetivo es calcular o hallar la recta tangente a una función en un punto x igual a. En la figura que estamos viendo ahí en el pizarrón, bueno, aquí están los ejes. Esta es la función a la que yo quisiera calcular su recta tangente en un punto dado. Esta es recta tangente a esta función en el punto x igual a, que sería la que está ahí. Un error muy común es intentar definir a una recta tangente como una recta que toca en un solo punto a la función. Ese concepto proviene de la circunferencia. En una circunferencia es válido, es correcto. En una circunferencia, una recta tangente es una recta que toca en un solo punto a la circunferencia, pero obviamente eso no aplica para una función, y en la misma figura lo podemos notar. En esta función, esta es la recta tangente y tocaríamos en este punto y tocaríamos en este otro punto a la función. Esa recta no toca en un solo punto a la función. Entonces, el concepto de derivada y el concepto de recta tangente de ahí surgen, de ahí están relacionados, y como definamos la recta tangente para una función es como el concepto de derivada va a surgir. Y eso lo tengo aquí del lado derecho. Vamos a definir a la recta tangente a una función como límite de rectas secantes cuando x tiende a. ¿Qué significa esto? Bueno, este es el punto donde yo voy a analizar la recta tangente. Lo que hago es considerar otro punto x y trazo aquí una línea secante. Esta sería mi primer línea secante. Ahora, agarro un x más próximo a A. Observen cómo estos x se están acercando a A. Agarro este x que es más próximo a A. Y con este punto y este punto trazo una nueva línea secante. Si agarro un x más próximo a A, trazo esta línea secante. Observen que lo que está pasando cuando el x se está acercando a A es precisamente las rectas secantes se están aproximando a la recta tangente. En ese sentido, es como definimos una recta tangente. Una recta tangente se define como el límite de rectas secantes cuando el otro punto x que conforma la secante se aproxima a lo que llamaremos punto de tangencia. Entonces, si las rectas secantes, cuando x tiende a A, se aproximan o se acercan a la recta tangente, lo mismo pasa con las pendientes. Recuerden que la pendiente no es otra cosa más que la inclinación de la recta. Entonces, estas inclinaciones de esta recta, de estas rectas secantes, se están pareciendo cada vez más a la inclinación de esta que va a ser mi recta tangente. Así que decimos que la pendiente de las rectas secantes se acercan o se aproximan a la pendiente de la recta tangente. En símbolos tenemos esta expresión de aquí. La pendiente de la recta tangente será el límite de las pendientes de las rectas secantes cuando x tiende a A. Ahora, utilizando un poco de geometría analítica, yo agarré aquí el punto A, f de A. Esto es porque es el valor de la función en el punto A. Este sería el punto x, f de x. Este o este o este. Y si yo calculo la pendiente de las rectas secantes, bueno, es una formulita de geometría analítica. Sería f de x menos f de a entre x menos a. Esta sería la pendiente de la recta secante. Y por lo tanto definiríamos a la pendiente de la recta tangente como el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de a entre x menos a. Esto, así de sencillo como está definido, es lo que conocemos como la derivada de la función f en x igual a. Aquí lo tengo escrito.
Así lo llamamos. Resulta que la derivada de una función en un punto es precisamente la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Así es como se define, así es como está hecho desde un principio, desde que Newton y Leibniz crearon la derivada. Así es como está hecho y así es como lo estamos definiendo nosotros. Esto que está aquí ya es una fórmula. Aquí pongo la pendiente de la tangente. Bueno, a eso le llamamos derivada. Repito, la derivada de una función en un punto es precisamente la pendiente de la recta tangente a esa función en ese punto. ¿Y cómo se calcula? Se calcula con este límite. El límite cuando x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a de este cociente. Esa es la definición utilizando el concepto de que las rectas secantes se aproximan a la recta tangente, que es como realmente deberíamos de definir estas cosas. Pero vamos a hacer algo más. Bueno, voy a hacer lo que se llama un cambio de variable, una manera de reescribir el límite. A veces esto se llama infinitésimo, son cantidades que tienden a cero. Entonces, vean, este límite es el que define la derivada, lo que define la pendiente de la recta tangente. Bueno, voy a tomar a h como x menos a, es decir, lo que está aquí abajo voy a hacer que sea h. Ahora, como x se acerca a a, entonces x menos a se va a acercar a 0. Y el f de x, si yo despejo de aquí a la x, quedaría a más h. Entonces f de x lo puedo escribir como f de a más h. Bueno, ¿esto a qué me lleva? A definir formalmente la derivada de una función. La derivada de f de x en a la definimos como, aquí ya pongo la simbología, f' de a en el punto a, como el límite cuando x tiende a a, de f de x menos f de a entre x menos a, esta es la definición de aquí. Y si utilizo los cambios que tengo acá, bueno, en lugar de x menos a aparecería h, en lugar de f de x tendré yo f de a más h, y bueno, el f de a se queda igualito. ¿Por qué escribo esto? Bueno, porque en la mitad de los libros se utiliza esta definición de derivada, y en la otra mitad de los libros se utiliza esta definición de derivada. Se usan ambas. Uno puede pasar de la primera a la segunda o viceversa, haciendo simplemente un cambio de variables, pero es importante tener las dos. ¿Cuál se va a usar? Las dos se pueden usar. Es decir, cuando a mí se me pide calcular la derivada de una función, tiene que ser vía un límite. Es decir, que si sabemos hacer límites, sabemos calcular derivadas. Y como la derivada representa la pendiente de la recta tangente, entonces cuando a mí se me pida la ecuación de una recta tangente, también voy a tener que calcular la derivada para poder calcular esa pendiente y a partir de ella su ecuación. Entonces, esto es lo que tenemos que recordar, esta definición. ¿Cómo se puede calcular la derivada? Vía un límite, ya sea este o este límite. ¿Y qué representa la derivada? Representa la pendiente de la recta tangente. En el siguiente video voy a hacer un problema de los ejercicios que vienen en nuestros exámenes, donde se me pida calcular la ecuación de una recta tangente a una función. Obviamente utilizaré la definición de derivada y lo voy a hacer usando los dos límites para que vean que es indistinto qué definición usemos de esas dos que están ahí. Solamente pues hay que tener cuidado en quién es la variable en el límite. En este caso la variable es la x, que tiende a, en este caso es h, que tiende a 0. En ambos casos vamos a notar que el límite se indetermina. Entonces habrá que calcular, habrá que aplicar nuestras técnicas que ya sabemos de límites para poder resolver ese límite y poder hallar la derivada. A veces va a ser muy sencillo, a veces se nos puede complicar un poquito, pero no en exceso, un poquito. Pero la idea pues es el uso de límites y de las cosas que ya sabemos. ¿Sí? Entonces, hasta aquí lo dejamos en este video. Saludos.